Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo aquí practicando un rato. Hoy tengo que hacer un poco de trabajo de piso, no crean que estoy haciendo yoga. Un poco más complicado, pero más interesante también, más divertido. ¿Se acuerdan que el otro día les estaba platicando? Bueno, más bien me estaba quejando sobre el premio Akutagawa. El premio que se le da a escritores emergentes, escritores jóvenes principalmente. Dentro de estos premios, creo que les platiqué un poco, o sea, por lo menos se los mencioné. Un escritor que fue comediante. Bueno, de hecho no sé si siga siendo comediante o no. No sé si siga ejerciendo como comediante, pero por lo menos a partir de que ganó ese premio con su novela Hibana, ha escrito otros libros, de los cuales yo solo he leído Hibana, la novela con la que ganó el premio Akutagawa. Mencionaba que en general se me hacía una novela que está bien. No es, digamos, la gran novela del siglo XXI, pero es una novela interesante. Sí, algo que me llamó la atención fue que fue escrita por un comediante y trata acerca de la vida de un dueto cómico. Lo que me llamó más la atención, además del simple hecho de que trataba sobre un dueto cómico, sobre la vida de un cómico, es en particular el tipo de comedia que ejercía el protagonista de la novela. El protagonista de Hibana, o como fue traducida al inglés como Sparks. Hibana en japonés significa fuegos artificiales, fuegos pirotécnicos. Y el estilo de comedia que se hace aquí, el protagonista es un artista de un estilo muy tradicional de Japón de hacer comedia, que se llama Mansai. Y lo característico del Mansai es que no se hace solo, no es como por ejemplo stand-up o los comediantes que cuentan chistes o que hacen comedia física, sino que aquí en este caso es necesario que haya mínimo 2 personas. Puede haber más, pero en general son 2 comediantes los que están al mismo tiempo en el escenario. Y además de todas, digamos, la ambientación que tiene la novela. Les decía el otro día que es una novela muy japonesa. Si están interesados en estas series, en estas películas que, digamos, están ambientados en lugares muy específicos de Japón, en este caso de Tokio y Osaka, creo que les puede gustar, les puede interesar esta novela de Hibana. Y en este caso, yo no había escuchado antes de leer la novela, yo no había escuchado acerca de este tipo de hacer comedia, aunque ya la había visto de otras maneras y de maneras muy parecidas, inclusive en México, comediantes en México. Ahorita les voy a platicar. De esta novela de Hibana se hicieron 2 adaptaciones, que yo sepa, no sé si haya más. Se hizo una adaptación a una película y a una serie, que de hecho fue producida por Netflix, me parece. La pueden encontrar en Netflix. Y la película, digamos que está medio X, pero la serie me gustó. Es una miniserie, tiene solo una temporada, parece que 10 capítulos. Es una adaptación muy buena. Inclusive yo diría que aporta mucho al libro. En el caso del libro, a pesar de que trata de la vida de un comediante, de este comediante de Mansai, se enfoca mucho, o sea, no aparece tanto el aspecto cómico. De hecho, se puede decir que la novela es más que nada un drama. Es una novela dramática, es como la vida dramática de un cómico. Creo que el contraste que se hace ahí, ese juego que se hace siempre con esta imagen del payaso, ¿no? Del payaso que hace reír a los demás, pero digamos que en su vida privada está un poco atormentado. Entonces, de igual manera, este libro, la novela, es principalmente dramática. Se enfoca en las, digamos, vicisitudes que tiene esta persona, este joven
para hacerse una carrera en el mundo del espectáculo como artista de Manzai. Y claro, tiene aspectos cómicos también, pero muy sutiles. O sea, son como más que nada irónicos o satíricos. Y lo que aporta la serie de Netflix es que yo creo, si lo hicieran como en el libro, una adaptación digamos directa, sería muy dramático y a lo mejor no sería tan interesante. Lo que hicieron en la adaptación a la serie fue que, además de todas las, digamos, los problemas que enfrentaba esta persona, incluían en la serie los actos de comedia de este chico. Y eso lo hace interesante porque te da... Puedes ver cómo se hace el Manzai en Japón, cómo se hace ese tipo de comedia en Japón. Que es muy difícil de ver de otras maneras, porque después de que me interesé un poco por este estilo de hacer comedia de Manzai, empecé a buscar artistas japoneses, pero en YouTube. Pero es muy difícil encontrarlos. Claro, es casi imposible encontrarlo en otros idiomas. Aunque bueno, ahorita les voy a platicar qué onda. Hay algo aquí interesante que sí pueden darse una idea de cómo es. Pero como tal, el Manzai japonés es muy difícil encontrarlo traducido. Hay algunos videos que pueden encontrar subtitulados, pero se pierde totalmente el sentido. Porque este Manzai como les decía, es un estilo muy japonés, muy tradicional de hacer comedia. Y de hecho el aspecto de tradicional me refiero a que es, digamos, muy antiguo. Esta cuestión del Manzai, del dueto cómico, vamos, que se originó hace yo creo más de 1000 años. Se originó como una especie de espectáculo, un show que se realizaba durante las festividades de Año Nuevo en Japón. Y claro, estaba muy asociado a las cuestiones religiosas. Y poco a poco fue derivando digamos, ya recargándose totalmente en el puro aspecto cómico, separándose del aspecto ceremonioso. Pero digamos que en esencia sigue siendo lo mismo. Creo que desde que se desarrolló como tal, les decía, hace como 1000 años más o menos, en el periodo que se llamaba Heian, se ha mantenido el formato. De hecho, algunas críticas que se hacen a este estilo de hacer comedia es que es un formato muy fijo. Como les decía, es un dueto y consiste de... Esto les va a sonar muy familiar porque de hecho se parece mucho a lo que es el dueto cómico occidental que se originó en Inglaterra y que se hizo muy popular en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX y que después en México también se hizo muy popular. Esta cuestión de un cómico que juega al tonto, que se hace el tonto, digamos el poco educado, el inocente, el ingenuo, y el otro comediante es el papel del, digamos, del inteligente, el que siempre está corrigiendo, el que siempre está regañando. Y esta interacción y este contraste entre las dos personalidades de estos personajes es lo que hace interesante este estilo de hacer comedia. Como les decía, este estilo como tal, o sea, tiene aspectos tradicionales japoneses, claro, pero pues no es exclusivo. Bueno, como sabrán, esta cuestión de hacer comedia dos personas en el escenario, como les decía, estuvo muy en auge en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Creo que a lo mejor el exponente más conocido, yo creo más célebre, y que eso se parece mucho al Manzai. De hecho el formato es prácticamente el mismo, que es lo que en México conocemos como el gordo y el flaco, Laurel y Hardy. Y se pueden dar cuenta que cumple exactamente las características que les platicaba.
uno haciéndose el tonto, uno jugando el papel de inocente, de que no entiende la situación y que se generan ciertos malentendidos, ciertos juegos de palabras, y el otro corrigiéndolo, regañándolo, pero al mismo tiempo, o sea, a pesar de que se supone que juega el papel de la persona inteligente, la persona seria, o sea, el ridículo radica en que esta persona seria, esta persona inteligente, digamos que es igual de tonto que el otro, ¿no? Pero al tratar de corregirlo se generan todavía más malentendidos. Entonces en este juego es que se desarrolla el espectáculo. Aquí lo curioso es que en Estados Unidos pasó de moda para dar paso a lo que después fue el stand-up comedy, ya de una sola persona, una comedia más, digamos, más ligada a las cuestiones sociales, porque al ser una comedia que el mismo artista que la representa escribe sus propios monólogos, escribe sus propios actos, se tiene que, digamos, basar en su propia observación, en su propio punto de vista de la sociedad. Entonces este stand-up comedy está muy ligado a la crítica social, por ejemplo, inclusive al activismo social, se puede decir también. En el caso de México, claro, tenemos una gran influencia de Estados Unidos y a lo mejor con un poco de retraso, pero aquí también en México hubo grandes exponentes de este dueto cómico, muy al estilo del Gordo y el Flaco, de los duetos cómicos de Inglaterra, del Manzai japonés, de un personaje jugando al tonto, otro personaje jugando al inteligente. Entonces yo diría el caso clásico, el caso más representativo en el caso de México, pues sería el Viruta y Capulina. Se pueden dar una idea de a qué me refiero y más o menos se pueden imaginar cómo son estos shows de comedia japoneses. Pues sí, Capulina pues obviamente era el tonto de la situación, el ingenuo, digamos el de buen corazón, y Viruta pues siempre lo regañaba, lo corregía, pero al mismo tiempo se dan cuenta que Viruta era igual de tonto que Capulina, ¿no? Pero con esas pretensiones de seriedad. Claro, a lo mejor no era digamos el clímax de la comedia mexicana, pero digamos que fueron de los exponentes más conocidos, por lo menos del dueto cómico en México. Hay otro que no sé hasta qué punto fue tan célebre como Viruta y Capulina, pero por lo menos nos dejaron una taquería ahí por donde yo estudié, por la Escuela Superior de Medicina, por el Poli, por el casco de Santo Tomás, que es Chon y Chano. También este dueto cómico está muy basado en ese tipo de malentendidos entre los dos personajes, unos que se regañan, inclusive comedia física. De hecho la comedia física entre estos dos personajes es muy característica del Manzai en Japón. Y claro, de los comediantes más célebres, dentro de los más importantes de México, está Chespirito. El caso de Chespirito también, creo que a él se le daba muy bien hacer estos sketches, estas situaciones donde dos personajes interactuaban de esta manera, muy al estilo del Gordo y el Flaco, muy al estilo de la comedia japonesa, del dueto cómico. Entonces, a pesar de que había más personajes secundarios, generalmente la intención iba enfocada a cómo dos personas que sobresalían interactuaban entre sí. Entonces tenemos el ejemplo de por ejemplo, creo que le llamaban los loquillos, no me acuerdo si le llamaban así, pero era donde estaba Chaparrón Bonaparte y el otro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Lucas. Dicen que tú y yo estamos locos, ¿no? Así decía. Y precisamente eso, o sea, aquí el Chaparrón jugaba el papel del tonto, Lucas el del serio. Y en ese caso, en ese sketch, sí eran nada más ellos dos. Pero por ejemplo, el otro, el de los caquitos, salía el Chompiras y el Botija, ¿no? También Botija siempre lo estaba regañando, lo estaba corrigiendo. Si se fijan, es algo muy similar. Este esquema creo que le funcionaba muy bien a Chespirito.
actualmente, digo, como todos esos estilos, como al ser un estilo muy, muy rígido y un formato al fin y al cabo, pues van pasando de moda. Y por ejemplo en Estados Unidos, digo, pasó de moda para dejar paso al stand-up comedy. O sea, ya en las finales del siglo XX prácticamente era rarísimo ver un dueto cómico haciendo ese tipo de shows. Por lo menos en la televisión, o los que se hicieron más famosos. Dentro de los comediantes que, digamos, se hicieron fama a partir, por ejemplo, de Bill Cosby, ¿no? Que ya era una cuestión más personal, más enfocada a una personalidad en específico, como el stand-up. De hecho, a mí me gusta mucho el stand-up comedy, tanto el gringo como bueno, más que el gringo que el español, que el mexicano. Por ejemplo, de mis comediantes favoritos de stand-up gringo de Estados Unidos está Bill Hicks. Bill Hicks lamentablemente murió relativamente joven, creo que no llegó a los 50 años, creo que murió de cáncer. Pero lo que me gustaba mucho de él, bueno, claro, aparte de su comedia, es que era, digamos, una persona muy íntegra con su manera de hacer comedia y con su manera de expresarse a partir de esos actos de comedia. Creo que tuvo hasta problemas, fue vetado incluso de televisoras de Bill Hicks precisamente por eso, por no, digamos, no seguir los lineamientos que le planteaban las televisoras, o decir a lo mejor cosas que para ellos estaban fuera de lugar, que no les convenía. Entonces fue vetado de algunas televisoras. Y pues sí, aparte de que murió joven, creo que no se hizo tan conocido como por ejemplo Dave Chappelle. También tuvo sus problemas, obviamente, pero él creo que hasta la fecha sigue teniendo especiales en Netflix y es un comediante muy respetado. Y fíjense, dentro de los comediantes que me gustan mucho, casualmente hay uno que es un dueto cómico. En este caso, supongo que la idea original, y de hecho en algunos sketches sí se juega esta interacción del dueto cómico, del tonto, que en el caso del Mansa, no sé si ya les dije, en el caso del Mansa, el que hace el papel del tonto es el que se le conoce como el boque y el tsukomi, que es el del serio. Me parece que esto que les platico de Estados Unidos, un dueto cómico que me gusta mucho, es Key and Peele. Sus videos de YouTube están, sus sketches, creo que es de lo mejor que existe. Ahorita en México está muy de moda los sketches de Backdoor. Creo que también salen en Comedy Central, aunque no estoy muy seguro. Esos sketches de Backdoor tienen unos muy buenos, pero los sketches de Key and Peele están a otro nivel. Siento que están súper avanzados en su manera de hacer comedia. No sé si sigan haciendo comedia, porque me parece que uno de ellos es director de cine y es de hecho muy bueno. Haciendo películas dramáticas o de terror incluso. Nada que ver con la comedia. Pero eso de Key and Peele, les decía en algunos sketches, si hacen este juego del tonto y el serio, que particularmente en ellos dos es una cuestión más equilibrada. Son papeles que no están tan definidos, las interacciones que tienen son un tanto diferentes, o tal vez interactúan con otra persona. Entonces aquí a lo mejor no, claro, tuvieron, yo creo, adaptarse al humor de la época y claro, le metieron ellos su muy particular manera de hacer comedia. Pero yo creo
Sí, de mis favoritos de duetos cómicos está Key and Peele, Estados Unidos. Y en el caso de México, después de que pasaron de moda Viruta y Capulina, Chon y Chano, ya era raro ver duetos cómicos como tal. Recuerdo de niño, salí en la tele un programa producido por Jorge Ortiz de Pinedo, que era Humores los Comediantes. Y en este programa ya era raro ver duetos cómicos. Creo que llegó a salir Chon y Chano en ese programa, pero ya así como de relleno, no era el estelar. Los estelares en ese entonces eran los que ahora ya se conocen de manera un tanto despectiva, como los cuentachistes, que aquí era un estilo más como de cabaret, contar chistes que no contaban tanto una experiencia personal, sino más que nada una situación en específico. Y claro, o sea, les digo, ahorita creo que se menosprecia mucho esa manera de hacer comedia, porque bueno, ya pasó de moda también como todo, ¿no? Pero pues hay grandes exponentes también de estos llamados comediantes que contaban chistes. Y la transición vino al stand-up muchísimos años después, con muchísimos años de retraso, en Estados Unidos de los 60, yo creo, o incluso antes, ¿no? La verdad es que no estoy muy seguro cómo está la escena en Estados Unidos, pero aquí en México el stand-up empezó con mucho retraso, ya bien entrados, yo creo el 2000, el siglo XXI. Claro, esos antecedentes, me parece que, no sé si recuerdan, precisamente uno de estos comediantes que salían con Jorge Ortiz de Pinedo, el que le llamaban la tartamuda, Miguel Galván, hacía un estilo era como una especie, ya quería como querer incursionar a lo que era el stand-up. Teo González también hacía este tipo de incursiones, pero parece que en ese entonces no le funcionaban tan bien. Y claro, el que se hizo súper famoso, el que marcó la transición así ya tajantemente, pues fue Franco Escamilla. Y claro, Franco Escamilla ya está en otra onda, ¿no? Y a partir de ahí pues ya se dejaron caer salieron como de las coladeras, ¿no? Un tropel de estandoperos. Y claro, pues como hay muchísimos estandoperos, pues también hay muchísimos que son muy malos. Pero claro, o sea, están... No sé si ya está también pasando de moda, porque ya pasa todo de moda muy rápido. Por ejemplo, ya cuando estaban establecidos los estandoperos, estaban entrando los que hacían Vine, los que hacían videos cortos en Facebook, en YouTube, que ya era una manera más de sketch corto, casi one-liners hechos de sketch. Y claro, el TikTok pues ya se apoderó de la escena cómica, ¿no? Creo que los estandoperos también ya están pasando un poco de moda, ya todos se están haciendo viejos. Pero fíjense algo curioso. En México actualmente existe un dueto de comedia. Y lo que me llama la atención de este dueto de comedia es que, inclusive a mi parecer que sin quererlo, porque en sus inicios no funcionaba de esa manera, y sin quererlo se fueron metiendo en este papel, hasta cierto punto motivados por los comentarios, por la respuesta que tenía el público, que es el programa que hicieron dos comediantes, el Cojo Feliz y el Tío Robert. Hicieron un programa que se llama La Hora Feliz, y les decía en sus primeros episodios, sus primeros capítulos, era una cuestión más de impro, pero por la respuesta del público poco a poco se fueron metiendo en esos personajes y acabaron siendo, y creo que a mi parecer de manera muy efectiva, por lo menos en sus videos, en este formato de podcast funciona muy bien, de manera semi improvisada, funciona muy bien como dueto cómico. Y les digo, se metieron en este formato fíjense, se parece mucho al mansa de japonés,
a este dueto donde uno juega el papel del tonto y el otro juega el papel del que supuestamente lo corrige, el que es más serio, el que es más culto, el que es más inteligente. Pero al fin y al cabo los dos empiezan a hacer una serie de ridículos, malentendidos, juegos de palabras. Es así de libro como es el mansa en japonés. Es muy parecido, claro. Manejan un humor negro que rara vez rara vez aparece en el mansa porque es una cuestión más familiar. Como aparece mucho en televisión también, pues no pueden manejar ciertos temas. Aquí en el caso como de esta de La Hora Feliz, que es en podcast en YouTube, sí manejan un humor muy negro. En ciertos casos un humor muy local, claro. Una persona, aunque hable español, le va a costar mucho trabajo entender el humor mexicano si no está acostumbrado a él. Aunque parece ser que ya dejaron de hacerlo, parece ser que ya ese programa, ese show que tenían como tal de La Hora Feliz se terminó, pero siguen haciendo actos juntos y siguen conservando este estilo del dueto cómico, de hacer comedia. Y que a mí me llama la atención porque lo hacen muy al estilo de esto que les digo del mansai japonés, del dueto cómico, donde tienen un personaje muy definido y estos contrastes entre los dos juega muy bien. Hay otros comediantes en México que también tienen su podcast, hacen videos en YouTube, tienen actos en vivo, pero la mayoría de ellos o hacen stand-up o hacen, por ejemplo, videos en TikTok, en YouTube, en Instagram. Pero que yo sepa, que yo ahorita me venga a la cabeza, creo que no hay otro dueto cómico que funcione así. Con personajes bien definidos, con estos contrastes entre los dos. A mí me parece muy interesante que tenga relativamente éxito esta manera de hacer comedia, que se asemeja mucho al mansai japonés. Claro, no tiene nada que ver, no es que sea una influencia de uno del otro, pero me parece interesante como actualmente de los ambos lados, en extremos opuestos del mundo, se sigue haciendo una comedia muy tradicional que tiene una historia muy larga. Claro, una de las críticas principales al mansai, como les decía, ser formato rígido, pues evolucionar este estilo sin, digamos, quitarle su aspecto tradicional es muy difícil. Yo creo, la verdad tendría que ponerme a ver si hay algún podcast, algún canal de YouTube que haga algo similar, por ejemplo a La Hora Feliz en México, que a mi parecer ya es una cuestión un poco diferente porque se incursiona en la improvisación, en la interacción con el público en tiempo real, que es algo que favorece mucho este estilo de hacer comedia. Pero como se habrán dado cuenta, a mí me gustan mucho los programas de comedia. Soy a cierto punto, digamos, fanático de los programas de comedia, de los shows de comedia, de los podcasts de comedia. Me interesa mucho y yo creo por eso tengo un afecto particular a este libro de Hibana, que habla acerca de las tribulaciones de un joven artista de mansai por hacerse famoso, por tener éxito. Y algo que me gusta del libro es que precisamente nos complace tanto a su público. Les decía, algo que me gusta de esta novela es que a pesar de que trata de este artista que busca hacerse famoso, busca tener éxito en el mundo del espectáculo, bueno, no sé si sea spoiler, pero
al final no lo consigue. De hecho, la novela se enfoca particularmente ya al final de cómo a veces, digamos que tus sueños no salen como tú lo esperabas, las cosas no resultan como lo querías. Y de alguna u otra manera el mensaje también es que la vida sigue y que esta persona tiene que lidiar y tiene que buscar una manera de seguir con su vida y darle un significado. Eso es lo que me gustó del final del libro, que yo esperaba para cómo iba la novela. A lo mejor esta persona se decía famosa, se hacía un comediante famoso y bueno, después ya vivía feliz para siempre, pero me sorprendió agradablemente cómo terminó el libro, de un tanto agridulce. Lo que no me gustó es que aquí creo que el componente de que ha obtenido un premio, me parece que, la verdad es que no estoy seguro de cómo sean los entresijos de editoriales, pero al final le metieron un mensaje un tanto con calzador, digamos un mensaje social, casi digamos moralista, que a mi parecer fue, digamos, metido por la editorial para aumentar las posibilidades de que ganara un premio. La verdad es que no estoy muy seguro, pero me da esa impresión. Y pues este libro en particular me gusta. La serie de Netflix me gusta también, por el ambiente que maneja. Y el hecho de que haya sido escrito por un comediante, pues también me llama la atención. Estaba acordándome que así como este comediante se hizo escritor y ganó un premio, ahorita ya es un escritor muy reconocido. Todos los libros que saca pues, se venden súper bien. Estaba acordando de que les mencionaba, de uno de mis comediantes estadounidenses favoritos, que murió de cáncer, Bill Hicks. Algo que descubrí después de que ya, digamos, seguía sus videos, veía muchos de sus videos en YouTube, de sus actos de comedia, es que también escribía canciones y él las cantaba, y parece que también tocaba la guitarra. Y si ustedes ven sus actos de comedia de Bill Hicks, pueden darse cuenta que es una persona un tanto pesimista. Tiene una manera de ver la sociedad como, digamos, una sociedad decadente, en el que él hace comentarios, digamos, muy agudos, sarcásticos al respecto, y en muchos casos muy pesimista. Y lo que me llamó la atención es que contrasta muchísimo con el tema de sus canciones, con el tono de la música que él le pone a sus canciones y la letra que maneja. No sé si precisamente es lo que les platicaba hace rato, este contraste de algunos comediantes, de que intentan hacer reír, pero digamos que en el fondo su personalidad es o ya atormentada, o una personalidad melancólica tal vez. Y si les gusta Bill Hicks, si les gusta su comedia, probablemente pueden checar sus canciones en YouTube también. Tiene una muy bonita que se llama The Moon is Smiling, que creo que es de sus más, por lo menos las que veo que tiene más reproducciones cuando buscan sus canciones de Bill Hicks. Tiene una melodía muy simple, parece que con pura guitarra, acompañamiento. Y la letra, como les decía, nada tiene que ver con este aspecto pesimista que tiene Bill Hicks para abordar la comedia, para hacer sus observaciones sobre la sociedad. Esta de Moon Smiling tiene un componente melancólico, como les decía, pero también a cierto punto esperanzador, diría yo. Y
Entonces les decía que tiene una canción muy bonita que se llama The Moon is Smiling. Y escúchenla. Está interesante el contraste con sus canciones, con su comedia. Esa canción dice: When the night is falling and the sky is so deep, I can hear you calling from beyond your sleep, and the moon is smiling down on me, and the moon is smiling down on me. Ahí luego ya, si la escuchan, si encuentran algo de Mansa o comedia parecida, ya me platican qué onda. ¿Sale? Cuídense, nos vemos.